Hello gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén exageradamente bien. Señores, estoy bastante contento porque el día de hoy salió un video a raíz del video anterior que realicé con respecto a las vistas. Y bueno, hoy vamos a conocer un lugar realmente genial. Básicamente, como algunos le dicen, un oasis. ¡Wow! Un oasis dentro de la ciudad de Medellín. Y bueno, me voy a un sitio que haya un poquito menos de ruido. Medellín, gente, es una ciudad, como ya se los he comentado antes, con mucho verde, mucha vegetación por doquier. Pero en este video, gente, esto promete. Estuve investigando un poco del cerro que vamos a visitar y realmente me dejó encantado. Este video no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en compañía de una persona que, bueno, tiene varias cosas que plantearme y puede ser que surja algo bien interesante de esta reunión. Hay muchas terrazas y se ve la ciudad genial. Yo conozco muchas porque antes trabajaba en cine. Yo tengo una vista en mi edificio, en Robledo. Yo estoy en la parte alta de Robledo. Desde allá se ven unas vistas espectaculares. Gente, y bueno, como les comenté, este video no lo voy a hacer solo. Aquí estoy en compañía de un experto. Cuéntanos dónde estamos, qué vamos a hacer, quién eres, qué haces tú, todo. Bueno, hola, un placer. Bueno, mi nombre es Juan Camilo, soy residente de la ciudad de Medellín. Me dedico al ecoturismo de naturaleza, especialmente en toda Antioquia. Tengo mi proyecto que se llama The Tour por Antioquia. Y acá en Medellín también hay mucha riqueza natural. En este momento nos encontramos en uno de los cerros tutelares, el Ecoparque El Volador. Y este cerro pues tiene unas vistas de ciudad en la parte superior, hay unos balcones, unos miradores de ciudad. Y es uno de los que tiene las mejores vistas de la ciudad. ¡Wow! Vamos para allá. Bueno, él se animó, me imagino, a raíz del video que hicimos anteriormente con relación al tema de las vistas, de los lugares para hacer, digamos como que, de que las personas vean un poco más de todas las cosas geniales que hay por aquí en Medellín. Y quiero mostrarles un poquito esto que realmente me asombra mucho porque está de verdad en plena ciudad y básicamente a unos pasos ya sientes como si estuvieses desconectándote de la ciudad para entrar básicamente a una montaña propiamente. O sea, se pueden dar cuenta que ya no se ven edificios casi por aquí alrededor de nosotros, o sea... Estas son dos montañas, el Cerro Nutibara y el Volador son las dos montañas que tenemos al interior de la ciudad. Ah, ok. Allá mira, Pan de Azúcar, Picacho, Belén, el Cerro de las Siete Cruces, Ok. Madera, son 7 cerros. Ok, Todo el Valle de Aburrá. Dentro de la ciudad, este es el más grande. Luego le sigue el pueblo Paisa, también con mucha naturaleza. Hey, que por cierto, estuve viendo un poquito de las cosas de acá y aparentemente este fue como que antiguamente un lugar sagrado. Sí, claro. O sea, que incluso hicieron como que una especie de excavación, que encontraron tumbas y gracias a eso se dieron cuenta, digamos como que fueron como las primeras civilizaciones de aquí, del Valle de la Aburrá, de Medellín como tal, o sea, las primeras colonias, por decirlo así. ¡Wow! Súper interesante. ¡Wow, gente! Miren esto es algo básicamente un punto, bueno, el punto cero muy famoso de aquí de Medellín. Y vamos apenas comenzando y ya se puede apreciar esta hermosura desde aquí. Miren esto. Y desde allá se divisa el famoso edificio Coltejer, punto de referencia para muchas cosas aquí en la ciudad. El cerro es patrimonio natural, es una reserva de la ciudad. Entonces, por lo tanto, el cerro tuvo muchas épocas. Tuvo una época dura en los 80 donde era muy peligroso. Ok. Ya la institucionalidad, la municipalidad pues lo retomó el control del lugar y ya lo volvió una reserva pues hace muchos años para la ciudad. Ok, miren, bueno, este es el punto de ingreso ya como tal acá en el cerro. Y como se pueden dar cuenta, bueno, es bastante, prácticamente libre, digámoslo así. Los carros suben hasta cierta parte. Ah, ok, mira, aquí tenemos el ingreso de los vehículos.
Ok, y por acá el paso peatonal prácticamente. Luego de una caminata de aproximadamente entre 7 a 10 minutos, puede ser, nos encontramos ya con el punto de estacionamiento, ya, o parqueadero como le dicen aquí. Hasta esta parte nos acompañan los vehículos. Aquí importante mencionar que hay excepciones. Ejemplo, adultos mayores, casos puntuales que sí es permitido como que hacer el ingreso y subir, más aún desde el vehículo. Y por aquí tenemos, bueno, algunas, digamos, normativas y datos aquí con relación al tema de altura, base, cima, la temperatura aproximada, etcétera. Bien, bien, bien. Y por aquí tenemos, bueno, otros datos interesantes al momento de la visita. Para que nos evitemos un dolor de cabeza, que unos hijueputas y no hacerles daño a la gente. Oh, Sí, gracias. yo sé que por los senderos a veces roban. Y ya a esta hora no se metan por los senderos. No, por yo aquí. no me meto nunca por la ahí, yo calle. siempre subo arriba. Claro que sí. Gracias, muy amable, ¿eh? Que estén muy bien, chao. Wow, importante esto, gente, tener en cuenta el tema de la seguridad. Que básicamente por eso es que también estamos tomando la decisión de ir por la vía principal. Hay muchos senderos, lugares como que para recortar camino, pero no se sabe qué se puede encontrar en esos sitios. Y gente, el tiempo estimado subiendo está entre 15 a 20 minutos. Yo activé esto por aquí para tener una referencia. Que por cierto, los que quieran adquirir un smartwatch así como este, en la descripción les dejo un link donde van a tener un descuento genial si se deciden. Qué genial, gente, que hayan aquí suministros de agua potable, de verdad, súper bueno. Bien, 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 gente. Y bueno, aquí llevamos ya 7 minutos, un poquito más, porque comenzamos a caminar un poquito antes. Y llegamos a digamos, esta pequeña estación. Aquí hay baños, etcétera. Miren esta genialidad acá. Qué espectacular este sitio hasta aquí, esta primera parada, digámoslo así. Bien, bien, gente, importante. A ver, en este punto se pueden tomar dos decisiones. Pueden subir por acá y ya vamos básicamente como que ya a la cima, donde está como que la máxima vista de toda la ciudad. O se puede ir por este camino o por este para ir a otro mirador, porque esto digamos que es como una especie de circunferencia y desde ambos lugares se llega hasta el segundo mirador que está aquí. Nosotros vamos a decidir ir a este porque quiero mostrarles como que, bueno, lo máximo que se pueda desde esta visita para que ya tengan como que una idea de todo lo que es este cerro. Wow, y miren qué hermosura esto por aquí. Qué bonito, de verdad, estos trayectitos por acá, súper geniales. Me imagino que fines de semana esto debe ser algo genial de visitar. Como que muchísima gente. Bien cool, de verdad. Bueno, esta es una planta, se llama flor de oro y presta un servicio pues ecosistémico para la avifauna que hay acá en la zona. Esto es una planta funcional. Todo lo que se crea acá, todo lo que la misma naturaleza se utiliza para prestar los mismos servicios a los insectos y aves que hay acá en el cerro, el voladero. Qué nivel, de verdad, de esto que se ve aquí. Wow, qué espacio tan genial. Acá hay para colocar las bicicletas, porque aquí también se vienen muchas personas a hacer en cicla, hacer deporte, trotar, todo eso. Pero se puede observar aquí demasiado, o sea, qué nivel definitivamente tan espectacular. Wow.
Miren todo lo que se observa hasta aquí también, inclusive la parte del edificio Coltejer que les estaba comentando. Mírenlo por acá, el corazón, el centro de aquí de la ciudad. Miren el dato aquí que me están compartiendo. Este que tenemos en todo el frente es el Quitasol, que es el cerro más grande de los tutelares que hay aquí en Medellín, de los 7. Miren el tema de lo de las abejas, que por ahí hay un comunicado de parte de la alcaldía que hace el llamado a la preservación de estos insectos que son tan vitales para la vida en general a nivel mundial. Bien interesante que busquen información acerca de esto. Y por aquí, bueno, ya tenemos los otros elementos indígenas con relación a lo que habíamos hablado anteriormente. Saben de que aquí habían sido encontradas unas tumbas de indígenas. Muy interesante el hecho histórico. Gente, de verdad, qué paisajes tan asombrosos hay acá. Definitivamente muy bonito todo esto. Bueno, y aquí hay otro bebedero, otro centro de hidratación. Me parece genial realmente el sistema que tiene, que bueno, una vez de que uno ya termina de tomar, el agua, bueno, excedente sale por acá, se va por este canal por aquí, que muy seguramente es utilizado también como para regar las plantas, alimentar, bueno, darle de tomar a los animales. Por aquí hay una tacita. Una de las cosas que realmente admiro de aquí de Medellín es el sentido ecológico y el respeto que tienen por los animales en general, gente, de verdad algo espectacular. Gente, desde allá, este cerro que se ve allá a lo lejos es el Padre Amaya. ¡Wow! Y aquí tenemos otra perspectiva también de la ciudad. Minas, Tecnológico de Antioquia, Colegio Mayor, Instituto Metropolitano de la ciudad, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, todo eso azul, todos son instituciones académicas. Es la Ciudadela Pedronel Gómez, Ciudadela Universitaria. El barrio Pilarica, que es como un barrio de estrato alto, esta zona muy tradicional. Antes eran casas como fincas y ya se urbanizó mucho. El edificio construido por él, que era un teatro famosísimo, lo tumbaron porque era el teatro más lindo que tenía la ciudad. Lo tumbaron por construir este edificio que era el sinónimo del sector textil muy fuerte, la industrialización en el país. Ese edificio empujó, y Antioquia empujó todo el sector industrial en confecciones. Por eso en Medellín se hace la feria más importante del país y de Latinoamérica, Colombia Moda o Colombia Tech, son dos ferias. El sector textil acá es muy fuerte y porque ya estaba tan impulsado desde los 60s y 70s. Entre más avanzo, de verdad me asombra más. Ahorita estábamos desde aquel lado, que es donde está aquel mirador, y ahora venimos para acá. Vean esto, qué preciosura todo esto por aquí. Gente, y este camino que pueden ver por aquí es uno de los otros cerros tutelares acá, que es bastante famoso también, el Cerro de las Tres Cruces, que me han recomendado visitar también. Yo creo que prontamente vamos a estar haciendo una visita por allá. Y una de las cosas que más llamó mi atención de este cerro fue el tema, como les dije, lo de los indígenas, que aquí se descubrieron esas tumbas que básicamente dieron fe o certificaron que aquí sí hubo población antiguamente indígena. Y vamos a ir al lugar, vamos a ir a ver dónde están o dónde fueron halladas esas tumbas. ¡Qué emoción! Gente, y dato interesante, acá hay uno de los tanques de la EPM, que esto básicamente también pudiese ser de alguna manera considerado una especie de uva, que para los que no lo sepan lo que es, les voy a dejar un video por allí, por aquí en recomendados, para que al final de ver se den una pasadita por allá, que es bien interesante el concepto que plantean aquí en Medellín
con respecto al tema de estos tanques? Lo que se encontró, lo que hay acá son réplicas, pero como te digo, está en mantenimiento. Cultura se llevó las piezas para poder adecuar la vitrina. Un huequito así pequeño que se logra ver, una cámara lateral, entonces ya en la parte de abajo se encontraba todo como un tipo de bohío dentro de la tierra. Entonces ahí se encontraron restos humanos, se encontraron restos de animales domésticos y también se encontraron pequeñas jarras, que son estos enterramientos. El de tipo ferrería es donde tú ves el muertito, sí, ¿cierto? Sí, sí. El tardío es el que es un hueco y el así. Y el marrón enciso es que ya ellos manejaban la técnica de incineración. Entonces se encontraron unas vasijitas con los restos allá adentro. Ah. O sea que ya había como... Cuando me habla de tardío, ferrería y marrón enciso son épocas, sí, épocas de los hallazgos. Entonces ahí en los archivos se hablaba sobre esos hallazgos, se mostraba un video, pero realmente la información que hay es muy poquita. Entonces los artículos son muy buenos para el que le guste el cuento, sí, son muy buenos porque son densos, largos, muy descriptivos, pero así como para... es como más de Alemania. ¿Y esas figuras talladas hacia allá? Esos son figuras antropomórficas que se hicieron ahí, pues en cemento. ¿Ahí fue donde encontraron las tumbas? No, las tumbas se encontraron en la parte alta de la cima. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia, ese es el Cerro del Sol, ¿cierto? Sí. Se tenía la creencia de que cuando mueres no mueres simplemente, sino que trasciendes. Entonces lo que se buscaba era estar más cerca del sol. Ok, gente, bueno, como pudieron darse cuenta, allí actualmente no están, digamos, como que las piezas arquitectónicas, sino que se encuentran en un museo aquí en Medellín, que ahorita están como que en mantenimiento también el museo, están como en cuidado pues las piezas, todo eso. El área de lo de las tumbas puntualmente tampoco es como un sitio donde se pueda ir. Asumo yo que es como podrán ir los que sepan el lugar puntual de dónde es que fue. Si alguien de pronto sabe o tuvo alguna experiencia de dónde es el sitio y lo puede compartir o lo quiere compartir, lo puede hacer. Lo que sí puedo mostrarles por aquí es que hay, bueno, un lugar donde hay unas pequeñas piezas, algunas estructuras que ya se los voy a mostrar. Wow, gente, de verdad que asombroso ese recorrido que hicimos. En serio me pareció demasiado interesante. Yo estoy ahorita aquí, bueno, de vuelta al centro comercial, tengo que hacer un par de cosas allí, pero la verdad me encantó ese recorrido. Me gustaría saber qué tal les pareció a ustedes, qué opinan de ese sitio que está tan cerca de la ciudad, o sea, literal está al lado de este centro comercial. Muy chévere. Se vienen, bueno, cosas bien interesantes por allí, que de verdad tienen que estar allí muy pendientes al tema de lo que son los próximos videos, que se van a encontrar una que otra sorpresilla por allí. Por otro lado, gente, también quiero comentarles que si han llegado hasta esta parte del video, es bien importante que le den like y se suscriban si aún no lo han suscrito, para que, bueno, sepan cada vez que subo un nuevo video. Y de verdad que me siento súper contento de que personas así, bueno, realmente se animen a participar en esta idea de mostrar así lugares geniales con buenas vistas. Quiero ir como de pronto tipo como una azotea de algún edificio, visitar varios lugares. No lo sé, tengo varias cosas en mente que ya el tiempo dirá cómo más o menos se van a ir dando. Y yo voy a dejar ya el video hasta este punto, gente. Les voy a estar dejando por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.